Las tienes altas, por lo menos tienes 100 pulsaciones. Mañana cumplo 100 años. Usain Bolt va a luchar por la victoria. Un 100 pies gigante. 100 litros por metro cuadrado. Más de 100 mentiras. 100 millones de euros. Provocando más de 100 heridos. La guerra de los 100 años prosigue sus estragos. 100 euros, 100 kilómetros. 100 hectáreas. 100 preguntas. 100 estrellas. 100 fotografías. 100 adopciones. 100 años. 100. 100. ¿Pero qué está pasando con el 100? Ya estamos de vuelta. El técnico vasco Nacho Lezcano ya ha cumplido más de 100 partidos aquí en Palencia y Castilla y León Televisión quiere hacerle este homenaje. Todo comenzó un 28 de diciembre de 2007. No era una inocentada. La directiva del Palencia Baloncesto, cuyo equipo de Leb Plata tenía la denominación aquella temporada de Alimentos de Palencia, tomaba la decisión de destituir a Quino Salvo como técnico colegial, entendiendo que la situación deportiva era preocupante, ocupando la 15ª plaza tras perder su tercer partido consecutivo. Había que dar un giro a la situación y se apostó por Nacho Lezcano, un técnico vasco que venía con grandes referencias. Desde el primer minuto, en su presentación como entrenador colegial, ya puso de manifiesto sus intenciones y la línea de trabajo que ha mantenido desde su llegada. A poner las pilas lo antes posible. Con el cambio de año se pasaba de esta imagen a esta otra. Un día de Navidad o Nochebuena cesamos a Quino Salvo y entonces el margen de actuación era muy corto, entonces fue la decisión muy rápida y bueno, pues decidimos que podía ser la baza a jugar. Y bueno, estaba esperando alguna oferta. Me llegó la de Palencia, era una ciudad que conocía bien porque bueno, aquí suelo venir todos los veranos, alguna semana, a venta de baños, entonces ya conocía bien Palencia. Bueno, mis padres estaban cerca y bueno, yo creo que me informé bien y bueno, todo el mundo me dijo que era un buen sitio para estar. No estaba entonces en ningún equipo, que nos habían hablado bien de él, que evidentemente tenía un currículum muy bueno. Le llamamos, le dijimos que teníamos muy poquito dinero, porque sabíamos que venía de una categoría, entonces lo último que había estar en ACB, y nos dijo que sí y así empezamos. Y bueno, aunque tenía una oferta de 2 años para seguir en Vitoria, yo la verdad que no quería tanto, hubiera seguido un año más, pero bueno, el club prefería una persona que estuviera más tiempo. Y bueno, yo realmente no quería porque me sentía preparado para ser entrenador, que era lo que quería cuando empecé siendo segundo entrenador. Entonces, bueno, llega un momento en que tienes que tomar decisiones y si sigues para adelante o tomas un camino o tomas otro. Y yo decidí apostar por ser primer entrenador. Un tipo fantástico. Nacho Lezcano desplegó a sus 35 años sus alas como primer técnico en Palencia, después de 6 temporadas vinculado al banquillo del Tau Vitoria, con el que lograba muchos éxitos, siendo segundo entrenador de Dusko Ivanovic, Pedro Martínez, Velimir Perasovic y Bozan Malkovic. Debido a una enfermedad de Perasovic, llegó a ser técnico interino del primer equipo Alavés, al que dirigió 7 partidos, 3 en la Liga ACB, con sendos triunfos ante Pamesa y Unicaja y derrota en Granada, y 4 en la Euroliga, donde lograba pleno de victorias y en todos los idiomas, 2 al Maccabi y 1 ante el Automática de Roma y Pau Ortez de Francia. ¿Cómo se siente uno siendo el primer entrenador de un equipo, en este caso del Tau? Bueno, a mí me ha tocado una situación un poco especial, por una enfermedad del entrenador jefe y bueno, pues había que estar preparado para asumir esa responsabilidad. Jugamos aquí, después de este bloqueo, Mirza se abre. bloqueo. You cannot pass to Thiago, pass. נאצ'ו לסקאנו, המאמן הצעיר של טאו, יכול להיות מרוצה עד עכשיו מהמשחק של השחקנים שלו.
Avec Prigioni pour Rakocevic, quelle belle paire d'arrière. Le problème c'est qu'on est dans la pénalité pour Pau. La squadra di Nacho Lescano sulla squadra di Yasmin Repeja per il Tau, ma solo 7 secondi dei 24 a disposizione per la squadra dell'inquadrato Nacho Lescano. Dal campo ci vorrà un altro hockey in Francia. Yo traté de aprender todo lo posible de ellos, traté de quedarme con lo que creía que era lo mejor de cada uno y desechar otras cosas. Y bueno, pues probablemente me hayan quedado cosas de él porque estuve 4 años con él. De todas maneras, el carácter y tal, que es por lo que más se suele ver, yo creo que es hereditario y creo que es más de mi padre que de Ivanovic, ¿no? Nacho Lezcano debutó en el banquillo del Palencia Baloncesto, por aquel entonces denominado Alimentos de Palencia, el 4 de enero de 2008 en el pabellón Marta Domínguez Azpeleta, con derrota ante Huesca por 73-77. Sus inicios fueron duros, ya que su primer triunfo no llegó hasta su 6º partido en el banquillo colegial. Fue el 25 de febrero frente a Orense por 88-83. Entre medias, la inoportuna Copa Príncipe de Asturias que se disputó en Palencia, con derrota ante Illescas en la semifinal. A partir de ese momento, el equipo fue claramente hacia arriba, mejorando notablemente con las incorporaciones de Sergio Alonso, Kina Dance, Manolopoulos y Forcada. A él le costó un poquito una temporada aclimatarse a la categoría, conocer lo que es esta categoría, jugadores, pues cómo se arbitra. La construcción del equipo no era la idónea. A todos nos pasa, o sea, no es fácil hacer un equipo. No nos iba muy bien en cuanto a nivel de victorias, ¿no? Yo tengo que reconocer que tengo muchísimo cariño por Quino Salvo, le guardo un gran recuerdo de él. Y bueno, llegó Nacho y es verdad que transformó una plantilla, por decirlo de algún modo, deshecha y rota en un equipo que al final consiguió la permanencia ese año. Y bueno, pues eso hay que reconocerle que tiene un gran mérito, ¿no? No por el trabajo de Quino, sino porque pues, inconscientemente los equipos o los jugadores muchas veces se dejan llevar, ¿no? En esa dinámica negativa. Si hubiera sido al revés, si los equipos empiezan ganando, pues es todo mucho más fácil, ¿no? Pero cuando las dinámicas son negativas, es más complicado y es cuando hay que apretar más. Y en ese sentido, pues el equipo quizás estaba un poco... o los jugadores quizás están un poco a la deriva. Al verle trabajar y ver un poco los métodos que utilizaba y cómo funcionaba, nos hacía pensar que iba a ser un buen fichaje. Me parece recordar que la primera victoria fue contra Orense en casa. De eso sí, que me acuerdo que fue un partido muy duro, igualado y que conseguimos ganar y qué alivio ganar aquel partido. Había que echar mano ahí, había que cambiar muchas cosas para llevarlo a mi estilo. Pero sí, es que ese año se sufrió mucho, todos. No me queda duda que es un gran entrenador, pero quizás tal y como estaba hecho el equipo pues, y la dinámica que llevaba, pues, era una situación muy complicada, ¿no? Salir de un club pues, como el Tau, que es el profesionalismo por autonomía en esto del baloncesto, y venir a un club pues, como nosotros, con otra estructura, una categoría distinta, un equipo en una situación muy mala, con mucha falta de confianza y de autoestima, y entonces costó, pero bueno, al final se logró el objetivo. Llegas y tienes este inicio, pues es todo más complicado. Había que hacer cambios en el equipo, yo veía que el equipo no estaba compensado y era un problema también porque por las dificultades económicas a mitad de temporada es difícil hacer cambios, entonces había que inventar cosas. La primera vez que he ido yo pitos en el Marta Domínguez y bueno, sí, teníamos buen equipo, pero al final, si no lo demuestras en la cancha y tienes mala dinámica, los nombres dan igual. Gente que tuviera la capacidad de sacrificio suficiente y de una mentalidad nueva. Un plus, ¿no? al equipo, y luego vino Kim, que bueno, la lista ha sido casi de los más queridos de la grada al año siguiente. Y añadieron muy buen ambiente y sobre todo aumentaron el nivel. Entonces cuando ya conseguimos que todo el mundo se acoplara, pues las cosas fueron mucho más fáciles. Los números de Nacho Lezcano en su primera temporada en el Palencia Baloncesto en la Liga Le Plata fueron muy parecidos a los de su antecesor, con 7 triunfos y 13 derrotas, pero ganó 2 puestos en la clasificación general y salvó al equipo colegial del descenso.
Descartó a Stanton y Building, mientras que Piñeiro dejó el equipo antes de su llegada. Entre los meses de enero y febrero de 2008 fichó a Forcada, el norteamericano Adams, Sergio Alonso y al griego Manolopoulos. Actuaron durante toda la temporada el norteamericano Berry, el portugués Coelho, el belga Mayo, Emilio Morán, Javier Pérez, el dominicano Santana y los palentinos Juan Pedro García y el Junior Vidal. Como entrenador destacaría la profesionalidad, la intensidad que transmite en el vestuario y la unión que consigue en un grupo humano de personas tan diferentes. Es serio en el trabajo, es profesional en el día a día y además, repito, que humanamente merece mucho la pena. Para mí Nacho es muy trabajador, un poco sus equipos son muy trabajadores, equipos muy agresivos, con lo cual eso da idea de que él viene de una escuela un poco de Dusko, de trabajo, de agresividad, un hombre temperamental. Yo le defino a Nacho como un hombre temperamental en el banquillo. Un entrenador muy serio, muy preparado y que creo que en Palencia pues ha hecho grandes cosas. Cuando él ha sido entrenador jefe, pues realmente ahí le avalan los resultados y los logros que ha hecho con Baloncesto Palencia sobre todo, ¿no? Yo creo que es una persona bastante apta para ese trabajo y de hecho como él lo disfruta y eso es una buena cosa para llevar adelante un equipo, ¿no? Normalmente los entrenadores, siempre los aficionados, todos pues oye, crean controversias y favor y eso. Y yo creo que es un entrenador que está bastante apoyado por la afición, es querido. El otro día que le entregamos un pequeño detalle se vio con la ovación que le dieron y yo creo que está muy valorado y yo creo que va a dejar huella. Que está muy considerado y yo sé además que tiene muchísimo caché. Es un hombre serio, el trabajo por supuesto muy serio, muy disciplinado. Y luego, pues fuera también, lo que pasa, bueno, conociéndole, pues hombre, se abre un poco más a la gente. Pues que es muy querido aquí y su trabajo se aprecia y yo creo que tendrá buen futuro. Y que igual era un jugador que lo llevaba un poquito más, ¿no?, que los demás, porque yo creo que lo tenía dentro. Y luego cuando le ha tocado la faceta de entrenador, pues el trabajo ha sido muy intenso. Se ha llevado a casa, se ha llevado a vacaciones el trabajo y la verdad es que ha trabajado muchísimo y de ahí el éxito que está teniendo. Desde que llegó a nivel deportivo creo que ha impuesto una línea de juego al equipo. Es una persona muy exigente que vive el baloncesto a máxima intensidad, 24 horas y bueno, pero es una persona justa, te exige mucho, pero también cuando haces bien tu trabajo, pues te lo reconoce, entonces es una buena experiencia trabajar con él. Como profesional no voy a descubrirlo, la verdad es que yo estoy muy bien con él, llevo los 3 años con él muy bien. Después de tanto tiempo y pasar tantas cosas buenas y malas, porque en esto sepa, pues yo creo que tenemos una gran amistad. Yo a Nacho le tengo, igual que el resto de la gente, pues cariño, yo creo que es recíproco. Él es una persona muy seria, ¿no?, con los jugadores, es un ambiente profesional y bueno, quizás no ofrece la cercanía que pueden ofrecer otros entrenadores, pero que eso también beneficia para tener un régimen más profesional y más estricto. Y los que le conocemos de cerca nos damos cuenta de que no es la imagen que da, porque su profesionalidad y su timidez le obligan a actuar de otra manera, pero de cerca es muy divertido, muy divertido. Es que es muy fácil quererle mucho. Es muy honesto y con una dedicación total. Yo creo que su objetivo, su lema es trabajo y trabajo y trabajo. Como entrenador es un gran entrenador. A nivel baloncestístico, él controla muy bien lo que es toda la táctica de todos los equipos, es muy estricto y siempre el jugador sabe lo que tiene que hacer en cada situación y conoce su papel, ¿no? Y luego sobre todo una personalidad y unas características muy fijas en sus equipos. Aprendí mucho jugando a un alto nivel y en un equipo que encima ascendió. Es como fue el segundo año que estuvo y no me puedo quejar y le tengo que dar las gracias también por los minutos que me pudo dar.
que ha cuadrado muy bien con la forma de ser del club, con las personas que estamos ahí llevándole. Es una persona trabajadora y con mucha dedicación. Bueno, yo es que no conozco más fórmulas. A mí la verdad que me gusta mucho entrenar. Disfruto muchísimo entrenando. Si estamos 2 horas a mí se me hacen cortas y los días que no entreno, pues yo creo que me falta algo, ¿no? Es lógico que bueno, todos los equipos tengan más descansos y tal, pero yo no conozco otra fórmula para que los equipos salgan adelante. Creo mucho en el trabajo, creo mucho en la disciplina, en intentar llevar un camino y no salirse de él, y no conozco más fórmulas. Quizás si fuera alguien con muchísimo talento pues necesitaría entrenar menos, pero yo prefiero que mis equipos sean equipos trabajados. Pues él es muy leal a los amigos, muy íntegro, incluso yo le digo, mira, aparca aquí, ahí no se puede, ahí no se puede, o sea, es íntegro hasta para aparcar, hasta para... es muy íntegro. Nacho Lezcano confeccionó la plantilla a su gusto, dentro de las limitaciones económicas, en su primera temporada completa en el banquillo de la ahora Faimasa Palencia. El objetivo inicial era no pasar los apuros de la anterior campaña, asegurar cuanto antes la permanencia e intentar quedar entre los 9 primeros para jugar el playoff de ascenso al EF Oro. Desde el primer momento el equipo dio buenas sensaciones, logrando en pretemporada un hito histórico: derrotar por primera vez en la historia del baloncesto palentino al Valladolid en un partido oficial. Fue en la Copa de Castilla y León. Ya partí de un conocimiento de la categoría que no tenía cuando vine. Partí de un conocimiento de la plantilla, de los jugadores que teníamos. Yo no quería hacer demasiados cambios, sino quedarme con los jugadores que habían terminado muy bien la temporada anterior, o que yo veía que se podían adaptar un poco a mi filosofía. Pues hombre, nos sorprendió un poco, la verdad que pensábamos que teníamos un mejor equipo, que íbamos a dar un salto cualitativo, pero no pensábamos que el nivel que íbamos a tener. La construcción del equipo era buena porque no había estrellas, sino, bueno, quizás Stevie Johnson era la estrella de aquel equipo, Carles Bravo era un muy buen jugador de esa liga. Pero el resto eran trabajadores, ¿no? Era un equipo con mucho trabajo detrás y con muy buena mentalidad, y se vio que, bueno, pues fue el triunfo de un equipo, ¿no? Siempre piensas que, bueno, que había una buena plantilla, pero claro, los que estábamos del año anterior sabíamos que eso no servía para nada. Teníamos luego que traer complementos que se adaptaran a esta filosofía y que se adaptaran a los 5 jugadores que ya teníamos, y la verdad que acertamos de lleno. Sabíamos que teníamos un proyecto majo, lo que pasa que se aunó, pues bueno, el buen trabajo de Nacho, que las incorporaciones pues fueron jugadores serios, trabajadores, que no dieron problemas, y se hizo un equipo, que es la clave en este deporte. Empezaron a llegar las victorias, hicimos del Marc Domínguez un fortín. Muy complicado partir de un 13º puesto que quedamos ese año a un primero, ¿no? Esos objetivos son un poco irreales. Bueno, el año anterior no es que hubiese tampoco mal ambiente, también lo dan mucho las derrotas. Cuando pierdes tantos partidos, pues no hay el mismo ambiente que si vas ganando. Y no es que hubiese mal ambiente, Quino Salvo la verdad es que era un entrenador que favorecía mucho el bloque y era muy cercano a los jugadores. Confiábamos mucho en que habíamos una buena plantilla y teníamos el objetivo de jugar el playoff, y una vez en el playoff pues ver lo que pasaba, ¿no? Pero bueno, todo salió bien desde el principio. Pero lo más importante es que funcionó como equipo, y era un equipo que daba gusto verle trabajar porque iban todos en la misma dirección, y desde el primero al último tenía su rol y su importancia dentro del grupo. Se creó buen ambiente, buen bloque, y bueno, yo creo que conformamos el equipo que quería Nacho. Un equipo que supiese a lo que jugaba, muy estricto en su forma de jugar, de defender. Ya que nos vimos ahí arriba, pues empezamos a creer que el sueño era posible. La primera vuelta acabó con el Faimasa en la primera posición, con solo 4 derrotas, seguido a tan solo una por Hospitalet. El formato de la Copa Príncipe de Asturias varió esa temporada.
jugándose a un único partido en la cancha del primer clasificado. De nuevo, Palencia era escenario de la final de este torneo, pero ahora se afrontaba de forma muy distinta a la edición anterior. El 31 de enero de 2009, el Palencia Baloncesto lograba su primer título nacional. Fue el One, el título de la canción de U2, la preferida de Nacho Lezcano. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing, now it's all I got. One. Era un premio al trabajo realizado hasta ese momento y sabíamos que todavía quedaba mucho trabajo que hacer, ¿no? Pero nos centramos en la Copa y la verdad es que fue un partido muy intenso, ¿no? Lo recuerdo como muy físico, un partido contra Hospitalet que hasta el último momento no se consiguió sacarlo, incluso tuvieron tiro ellos para conseguir la victoria. Y nada, y muy contentos, la verdad es que después pues con el público aquí en casa pues fue una fiesta que lo celebramos todos juntos. Hombre, muy orgulloso, ¿no? Hace mucha ilusión levantar el primer título que conseguía el baloncesto y sobre todo con la gente allí, todos felices, pues sí, fue muy buen día. Seguramente el ascenso fue es lo más importante para el club y fue una experiencia muy buena, al igual que la Copa, pero bueno, más importante el ascenso. Pero no sé, son muchos buenos recuerdos, porque haber salvado el equipo el año pasado en una categoría como la Leporo también es un recuerdo muy bueno. Sobre todo que te hacía mucha ilusión ganar un título, ¿no? Que no era un objetivo desde el principio de temporada, pero habíamos estado arriba, la jugábamos en casa. Se lesiona Stevie Johnson en la primera parte y bueno, aunque nosotros conseguimos ganar ese partido, pues ya veíamos que íbamos a tener problemas. Era un partido igualado, que no era algo corriente en el Marta Domínguez y encima se nos lesiona el mejor jugador, era un poco a la heroica a ver qué hacíamos y bueno, tiró del carro Carles, hizo un gran partidazo, fue el mejor jugador de la final de la Copa y bueno, pudimos ganar. Todos los jugadores se dieron cuenta de que había que poner un poquito más de cada uno de su parte. Carles Bravo es un jugador que le gusta asumir y le gusta cargarse de responsabilidad y la verdad que aquel partido le salió muy bien y bueno, aparte de la Copa se llevó también un MVP, ¿no? que supongo que guardará con mucho cariño.
El título copero fue una gesta, pero pasó factura. Stevie Johnson, la gran estrella de aquel equipo, caía lesionado y su ausencia se dejó notar, justo cuando se estaba decidiendo lo más importante de la temporada, el ascenso. Palencia y Hospitalet luchaban de nuevo por un mismo objetivo, en este caso más importante, lograr la segunda categoría del baloncesto español. A los dos les entró vértigo en las jornadas finales y perdieron opciones de asegurar la Lef Oro semanas antes. Sufrimos en muchísimos partidos, pero ya teniendo claro que nuestro objetivo había cambiado y que era la primera plaza. Va a pasar una vuelta, estábamos arriba, vemos que el equipo competía muy bien y que esa dinámica pues era difícil cambiarla. Hombre, todo podía suceder, pero realmente estábamos ya muy ilusionados. Bueno, se vio que el equipo tenía una excelente mentalidad para asumir cualquier reto. Pues eso que hablamos siempre en el deporte, ¿no? Cuando tienes un objetivo y casi le tienes en la mano, el miedo a lograrlo te pasa muchas veces factura y nos pasó a los dos, ¿no? Y ahí sí que nos valió pues la renta que teníamos de atrás. También la presión se nota, ¿no? Yo me acuerdo que es verdad que los últimos, no sé si perdimos 4 partidos, una cosa así, y Hospitalet los perdía también. Y bueno, pues al final tuvimos suerte, ¿no? de poder ascender directos porque no fue el mejor final de temporada que se podía hacer. Lo bueno es que teníamos un margen respecto a los demás equipos. Parecía que las 2 últimas semanas de Liga pues no quería subir nadie, ¿no? O sea, nosotros si hubiéramos ganado en campo Ourense ya lo hubiéramos logrado y perdimos. Hospitalet también perdió y sin quererlo, pues mira, hicimos la fiesta aquí en casa. Se dieron resultados que no eran en principio lógicos, pero bueno, al final permitió que la liga fuera muy apretada, que prácticamente llegaran 4 equipos con opciones de ascender y bueno, pues afortunadamente fuimos nosotros. La semana anterior habíamos ido a Ourense, que habían ido 3 autobuses con muchos aficionados, vinimos todos chafados porque nos habían metido un triple en el último segundo y con dudas, pero bueno, luego miraba a posteriori pues fue mejor porque así pudo disfrutar la afición en nuestro pabellón de este ascenso. Sí, porque pudimos ascender en Ourense. Nos metieron un triple, me acuerdo, en el último segundo y se nos fue al traste todo aquello. Y yo vine justo 2 partidos antes de acabar la liga, que perdieron aquí en casa, y me acuerdo que al acabar el partido había una desilusión tremenda porque parece que tenían que ganar ese partido para ascender, y estaban a falta de una victoria. Y yo me acuerdo que hablando con la directiva le dije, bueno, tranquilos que quedan 2 partidos y seguro que uno vais a conseguir. Bueno, lo de siempre, ya, pero era hoy porque ya tenemos que jugar el próximo día contra uno muy fuerte y fuera de casa no vamos a poder ganar y tal. Toda esa época de la temporada estuve lesionado, estuve un mes lesionado y volví justo para el último partido porque me acuerdo que nada, dije por mis narices que este partido lo juego. Digo, entrené esa semana tocado y bueno, y Nacho me concedió minutos en el partido que era la ilusión que tenía, ¿no? Se conseguía un objetivo que casi hacía unos años o unos meses era un sueño totalmente para Palencia tener un equipo en esa categoría. Yo me acordaré siempre de que a nosotros nos convocan 1h30 antes del partido y me acuerdo de entrar por el túnel y ver que estaba la grada llena y todo el mundo ¡oh! Gritando y tal. Me acordaré cómo entró Camilo al vestuario y dice, ¿hemos llegado tarde al partido o qué? Logramos en principio el partido muy bien, encaminarlo, creo que fue un parcial de 22-2 o algo así, y a partir de ahí pues nada, junto con la afición pues a celebrarlo. Y ver a un amigo que hay tanta gente detrás de él y que coreaba su nombre antes de acabar el partido, pues fue emocionantísimo, la verdad. Jugador de la casa pues era lo máximo a lo que podía aspirar un jugador, ¿no?, de ese tipo, ascender con su primer equipo. Ha sido una maravilla lo que he vivido aquí. Unos partidos preciosos y además es que luego el ambiente y la afición, me da mucha pena que se pierda la memoria de dónde estábamos y dónde estamos y lo que somos ahora y lo que tenemos. No se podía perder ese partido. El mejor partido que hayamos visto aquí en cuanto a baloncesto y en cuanto a animación. La verdad que el club hizo un trabajo extraordinario para llenar el pabellón, para darle mucho color. Nos sentimos arropados desde el inicio y ya el inicio del partido fue pues absolutamente arrollador. Jugamos un gran partido, sobre todo un gran primer cuarto que ya marcó el partido y bueno, fue una auténtica gozada. Además, a Palencia llegaba a la última jornada dependiendo de sí mismo para lograr el ascenso.
30 semanas de competición y todo se decidía únicamente en 40 minutos. Con un pabellón abarrotado y las cámaras de la 8 de Castilla y León Televisión en directo, se hizo historia en el deporte palentino. La alegría en la capital palentina fue desbordante, celebrándose por todo lo alto la hazaña en el pabellón, en las huertas del obispo, en la fuente de la Plaza de España y siendo recibida la plantilla en el ayuntamiento, donde dedicaron el triunfo a su entusiasta afición. El ascenso lo celebramos pues aparte ya habíamos subido porque el ascenso, el que subía, el que ganaba la liga subía directo de categoría, o sea no había que hacer playoff ni nada. Pues todo el equipo fuimos a celebrarlo, pues bueno, pues como se celebra, ¿no? Pues en una discoteca y pues pasamos muy bien. Cuando el equipo va mal sufres especialmente, pero cuando realmente pues consigues títulos como en aquel caso o alcanzar un objetivo, pues es muy reconfortante y bueno, pues aquellos momentos fueron mucho. Es la mejor afición, sin duda alguna. No fue la primera vez que un equipo palentino lograba el ascenso a la segunda categoría del baloncesto español. El 7 de junio de 1988, en Jerez de la Frontera, el inolvidable y legendario Caja Palencia, dirigido por Gustavo Aranzana, de los Belicia, Porfi, David Pérez, Óscar Guardo, Arias y el malogrado Laurentino, alcanzaba la por aquel entonces denominada Primera División B. Sin embargo, a diferencia de ahora, los por aquel entonces dirigentes morados tuvieron que renunciar al ascenso al no reunir el aval
y no tener garantizada la supervivencia económica en esa categoría. No deja de ser una felicidad tremenda y un recuerdo muy emotivo y muy bonito, ¿no? 2 años que estuve aquí en Palencia irrepetibles, ¿no? Preciosos, maravillosos. Mi formación empieza un poquito aquí, fue mi lanzadera, ¿no? Para luego llegar a León y conseguir otro ascenso a la ACB. Guardo gratísimos recuerdos de Palencia, fue un momento de mi vida muy bonito, salpicado con alguna situación difícil a nivel personal, pero el trato que recibí yo aquí en Palencia y cómo viví personalmente con la gente de Palencia, con los aficionados de Palencia, con la ciudad de Palencia, ese ascenso que lo logramos en Jerez, en Cádiz, en la fase de ascenso, y el recibimiento fue inolvidable. Y yo me alegré muchísimo que el testigo lo tomara Nacho, que Palencia volviese a disfrutar del baloncesto, porque tenía mucho pozo de baloncesto, y lo que yo no pude vivir, que fue el ascenso consolidado, lo viví y lo sigo viviendo, y lo he vivido pues de espectador, ¿no? Que Palencia tuviera un equipo en una categoría, pues creo que de lujo, ¿no? Y muy bonito ahora, sin duda. La etapa esta del ascenso de Palencia yo la he llevado muy, bueno, como fuese un poquito mía, ¿no? Once fueron los jugadores empleados a lo largo de esa campaña, 11 elegidos para la gloria. El palentino Juan Pedro García, Morán, Forcada, Sergio Alonso y Adams, renovados todos ellos de la temporada anterior. Bravo, el argentino Bustiglio, el alemán McNaughton, el uruguayo Ribeiro, Juanjo López y el norteamericano Stevie Johnson, la gran estrella del equipo, siendo el segundo jugador más valorado de la categoría y el tercero en anotación y rebotes. Nacho Lezcano tuvo como ayudantes a Sergio García como segundo entrenador y a Raúl Fernández como preparador físico. En aquella inolvidable temporada, bajo las órdenes de Nacho Lezcano, disputó 30 partidos de liga, a los que hay que sumar el jugado y ganado en la final de la Copa, venciendo en 20 ocasiones y cayendo en 10. Alcanzó la primera posición, subiendo de forma directa a la segunda categoría del baloncesto español, sin necesidad de tener que jugar el playoff de ascenso. Nacho de pequeñito era muy nervioso y cada vez que los niños de la escalera iban al colegio, él quería ir al colegio. Y claro, en ningún sitio me lo cogían a los 2 añitos. Entonces yo le compré un cabas, una carterita, y le decía, tú enseguida, pero nada, en el momento que yo me lo cogieron en un colegio cercano que había, era tan nervioso, tanto el día corriendo, que le metía judo. Y estando en judo, me dijo el profesor, mira, con este niño hemos ya llegado a un tope donde no podemos, el cinturón que tiene ya... Yo le he preguntado que por qué no seguía, porque tenía que ser más agresivo si quería cambiar de cinturón. Me decía, ¿y si les hago daño qué? Entonces dijo la profesora, mira, vamos... Era un tal Tachumi, que era un japonés, dice, este niño no vale para dar golpes. Te quiero tanto, mamá. Reina de mi vida eres tú. Lluvia de una estrella es tu luz. Es así cuando estamos juntos los dos. Hizo IBEF, estuvo de profesor en Vitoria, después seguía entrenando en Vitoria y al final me dice un día, me voy a hacer entrenador.
Digo, mira, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Tú lo que tienes que hacer es seguir dando clases tranquilamente. Las monjitas le querían muchísimo porque se parece que voy a casa de mi madre con las monjas, de lo que le querían. Total que se sacó el carnet de entrenador y yo digo, qué pena, me daba pena, pero no porque él no quería hacer lo que él quería hacer, pero yo sabía que iba a sufrir mucho, porque nos gusta en casa todos los deportes y cuando se pierde y no se gana y se pierden partidos, y eso es un sufrimiento. En cambio de profesor, pues no, él quiso ser entrenador y ahora estamos en esa. Ha sido todo tan fácil, desde que era pequeñito hasta este año, que este año es el más triste de mi vida, fíjate. No queremos hablar de baloncesto. Muy pendientes de lo que hace el Palencia, cómo está el muchacho, si está decaído, si está triste. Él siempre dice que, bueno, pues sí, se ha perdido, bueno, para el próximo y tal, pero en realidad sabemos que por dentro está, y nosotros también. Oh, fue emocionantísimo. Vinieron mi hija y mi yerno y, bueno, una gran fiesta. Pues le encanta estar aquí y lo único, pues eso, que ahora está sufriendo. Antes lo ha pasado bien. Y siempre en casa cuando hablamos, que hablamos muy poquito de baloncesto, porque yo decía, oye Nacho, que bien, ama, que esto no dura toda la vida, que es que los otros también vienen a ganar, y entonces es lo que hay, que unas veces se está arriba y otras veces está más abajo. Confiamos que ahora remonten, Dios mío, que vaya para arriba. La afición tenemos que estar con él, con el equipo, y darles ánimos, porque cuando todo va bien es muy fácil. Cuando no se va bien es cuando hay que apoyar y dar ánimos. Y eso es lo que hay. Yo por dentro, pues francamente no quiero ni hablar de baloncesto. Ahora, antes, pues con mucha alegría, pero ahora estoy muy triste, mi marido también. Mi hija cada vez que nos dice, ¿habéis visto? Digo, no hemos visto nada, ni no sabemos nada. Y hay veces que le digo, ríete un poquito, hijo, que estás... No sin problemas, la directiva del Palencia Baloncesto pudo sacar adelante el proyecto en la Leforo, con un presupuesto sensiblemente menor a la mayor parte de los equipos participantes y con la condición de novato. El equipo de Nacho Lezcano, que tardó en aceptar la renovación, solo tenía un objetivo, la permanencia, que se alcanzó no sin dificultades en la penúltima jornada del Málaga. Un enorme éxito teniendo en cuenta las innumerables situaciones adversas que le tocó padecer, especialmente con la plaga de lesiones que se inició en el primer entrenamiento de pretemporada con la baja del que estaba llamado a ser la gran estrella del equipo, el norteamericano Holmes, que ni siquiera llegó a debutar. A mitad de campaña fichó a una ex estrella de la NBA, Dickerson, lo que generó un enorme interés mediático, pero solo se quedó en eso, dejando el equipo semanas más tarde. Fue un año muy difícil, primero por la falta de experiencia en una división como esta, pues oye, somos un equipo y un club pues con unas características, ¿no? Pues tenemos una estructura y específica y nos ha costado, ¿no? Y costó, y con todo lo que has dicho, todos los factores externos como lesiones y bueno, y algún jugador pues que no salió tan bien como pensamos. Pero realmente yo creo que ahí es un poco donde se vio el trabajo, ¿no? de Nacho en aunar el equipo estuvo todo el rato compitiendo y trabajando bien, nosotros siempre confiamos en ellos, y la afición también, que yo creo que es la clave, que no nos abandonó. Fíjate que los inicios fueron muy desalentadores y estuvo con nosotros, y yo creo que todo eso junto hizo que al final pues
pues no bajáramos con cierta comodidad, ¿no? Desde el día 1 de entrenamiento que se lesionó uno de los tres, de los que creíamos que iba a ser un referente nuestro, se lesiona Holmes y no conseguimos recuperarle. Traemos a Iñaki Narros, se lesiona y bueno, cada semana teníamos un contratiempo diferente que bueno, nos llevó a hacer una primera vuelta mala. Y bueno, cuando conseguimos recuperar a todos los jugadores en la segunda vuelta, pues ya hicimos una segunda vuelta muy buena que al final de liga nos coloca en una buena posición para ser el primer año y bueno, más con todas las connotaciones que hubo, ¿no? Sí que hubo una acumulada de desgracias importante. Te vas curtiendo poco a poco. Las victorias yo creo que ayudan menos y las derrotas, pues por desgracia, ayudan más. Y los malos momentos, las malas dinámicas, es cuando tienes que rebuscar un poco en el cajón de tus conocimientos, de buscar otras alternativas, de reciclarte a ti mismo, de reciclarte no solo en conocimiento, sino en mentalidad y buscar otras vías por las que puedas encajar en el equipo y reconducirlo otra vez. Al año siguiente era complicado también mantener la categoría y creo que hicieron un trabajo extraordinario, Nacho como su cuadro técnico, como la junta directiva, en mantener al equipo en Adecco, ¿no? En Adecco Oro, porque repito, el año anterior con la permanencia es un año, no sé si es más difícil subir o mantenerse, ¿no? Y en ese sentido Nacho hizo un trabajo extraordinario. Cuando perdimos un partido en casa con Orense, que perdimos de bastante y hizo bastante daño, entonces fue un recuerdo negativo, pero también de ahí sacamos cosas que nos hicieron mejorar para salvar el equipo. Nos costó hasta el campo de Málaga, la penúltima jornada no logramos, ¿no? La verdad es que fue un año un poquito duro en plan de lesiones, tuvimos problemas ahí, caíamos cada semana, caía alguien y la verdad es que se hizo muy duro. Todos los años que llevo aquí, yo siempre digo, para mí están siendo muy importantes, ¿no? Que quizás otros entrenadores o en otras situaciones no las tengas, pues porque el equipo va más cómodo, ganas y pierdes y te ves en mitad de tabla y realmente pues no te vas jugando demasiado, pero aquí pues todas las temporadas están siendo complicadas, entonces bueno, a nivel personal la verdad que me están valiendo muchísimo para crecer como entrenador. Me sorprendió mucho porque la temporada había sido un poco irregular. La verdad que la segunda vuelta fue buenísima, pero la primera no. Y bueno, pues después de estar tanto tiempo aquí, pues no deja de sorprenderme, ¿no? La respuesta de la gente, tanto en el pabellón como aquel día que fue un poco especial, como por la calle, y la verdad que bueno, hace que me encuentre muy a gusto en Palencia y que no haya planteado hasta el momento salir de aquí. La plaga de lesiones obligó a Nacho Lezcano a tener que hacer innumerables cambios en su plantilla, llegando a contar con 16 jugadores. Camilo Ribeiro, Antonio Bustamante, Borja Martínez, Oliver Arteaga, Carles Bravo, Dickerson, Lewis, Reynolds, Brown, Iñaki Narros, Salva Camps, Samuel Hampa, James Holmes, que no llegó a debutar, Gitterer, Mirotic y Chus Pobes. En esta temporada 2009-2010 en la LEF Oro, Palencia Baloncesto fue 13º. Disputó 34 partidos, ganó 14, perdió 20, anotó 2.459 puntos y recibió 2.578.
llegamos así a la actual temporada. Recorte presupuestario, acorde con los tiempos de crisis económica, lo que provocó la imposibilidad de renovación de jugadores que ofrecieron un alto rendimiento la campaña anterior, como Arteaga o Mirotic, que ahora está brillando en el Real Madrid tras su cesión en Palencia. Se formó un equipo muy joven, con jugadores de calidad y proyección, y con el único objetivo de alcanzar cuanto antes la permanencia. Estamos por los jugadores que nos gustaban dentro de lo que podíamos traer. Trajimos jugadores en condiciones especiales, por ejemplo el caso de Adrián Fuentes, sabíamos que traíamos un jugador lesionado, pero es que de otra manera no lo hubiéramos podido traer. Y luego teníamos que arriesgar también en los jugadores extranjeros. Esas apuestas, además que tienes que apostar por jugadores sin experiencia en Europa, porque todos los jugadores con experiencia en Europa son muchísimo más caros. Entonces, pues esas apuestas pueden salir bien y pueden salir menos bien, ¿no? En este caso, pues no acertamos en lo que queríamos traer. Y bueno, nos ha costado pues andar desde el principio un poco a remolque, aunque yo la verdad que estoy contento, y si ahora mismo, si tuviera que volver a hacer la plantilla en verano, traería los mismos jugadores que he traído. Entonces no puedo poner ningún pero a los jugadores que tenemos. Yo creo que tenemos una plantilla comprometida, jugadores que quieren evolucionar y jugadores que quieren dar lo mejor de sí mismos para mejorar ellos y para que su equipo, en este caso Palencia Baloncesto, salga adelante. Entonces, bueno, yo estoy satisfecho con los jugadores que hay ahora mismo. Pues deportivamente no hemos empezado bien, ¿no? Pues una serie de derrotas apuradas en la prórroga y por lo que sea, y el equipo pues está a falta de confianza, pero el equipo, si le ves entrenar, sigue entrenando muy bien. El grupo funciona bien como grupo, trabaja bien, entonces eso te hace pensar siempre que, bueno, esto es deporte y puede pasar cualquier cosa, pero te hace ser optimista de cara a que al final de temporada pues estés en una posición acorde. Yo tengo mi carné allí de socio para apoyarles, intento ir siempre que puedo, y la afición palentina es un lujo porque lo viven, lo sienten y sobre todo saben lo que son, ¿no? Yo creo que la afición no van a tener ninguna pega con ella porque siempre les va a estar apoyando hasta el final, y a mí me gusta mucho Palencia, me agrada mucho la gente de Palencia y me agrada mucho ese club. Seguro que no van a tener ningún problema, y desde aquí lo que deseen o lo que quieran, estamos para ello. Tanto el entrenador como los jugadores están capacitados y la junta directiva sabe y tiene las cosas muy claritas, pues yo creo que sin duda estoy convencido, y así lo deseo además, que Palencia un año más esté en la categoría que merece. Estoy convencido, trabajamos desde agosto creo que muy bien, y bueno, ahora parece que nos están empezando a acompañar los resultados y estoy convencido de que sí que lo vamos a conseguir. Hombre, para eso estamos aquí luchando, ¿no? La verdad es que llevamos un camino pues muy similar al del año pasado, ¿no? Incluso la primera vuelta creo que llevábamos las mismas victorias, 5, o sea que más o menos llevamos un camino similar, ¿no? La verdad es que estás pasando un poco igual, ¿no? Estábamos trabajando muy bien, el equipo el año pasado también trabajaba muy bien, este año también está trabajando muy bien durante la semana, pero faltaba plasmarlo ahí los viernes, ¿no? Que es el día, pues, como el día del examen, ¿no? Cuando vas a un examen has estudiado mucho, pero si no te sabes las preguntas, pues suspendes, ¿no? Pues eso nos pasaba un poco, llegábamos al examen y suspendíamos. Yo espero que sí, ¿no? Son situaciones complicadas, también los rivales saben jugar a esto. Yo lo que veo, sí, alguna vez he entrenado con ellos por cuestiones de lesiones, y que a veces llaman a un jugador del Villamuriel para completar entrenamientos, y lo que me he fijado es que son buen bloque, tienen buen ambiente entre ellos, y son gente joven, muchos, aparte ya les conocía también de sub-20 y categorías inferiores. Y yo creo que al final, cuando hay buen bloque y hay una predisposición a entrenar bien, a trabajar, yo creo que sucederá como el año pasado, que a lo mejor se pasa mal, pero al final eso tiene que se recoge sus frutos, y yo espero que se salven. Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Que lo importante que es estar, ¿no? y poder salir en la categoría. Nosotros sabemos, y vosotros también lo sabéis porque lo habéis vivido, que la gestión y el parto de este proyecto pues ha sido muy complicado, incluso con posibilidades altas de no poder seguir, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener pies en el suelo, saber que solo el hecho de poder competir y salir
para la afición de Palencia es importante y a partir de ahí, pues, oye, lo que venga, vendrá y llegaremos donde lleguemos y durará esto lo que tenga que durar. Pero que tenemos que ser conscientes, y eso también hace muchas veces reflexión Nacho, de que es importante vivir y disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Es un club muy estable, el presidente, la directiva, todo el mundo tiene la cabeza en su sitio y no tengo ninguna duda de que es un equipo que se salvará. Es muy temprano, él hace un trabajo a largo plazo y con el recorrido que tiene, vamos, yo no tengo ninguna duda de que Palencia no va a tener ningún problema porque, repito, es una entidad que lo hace todo bien y Nacho, sobre todo, no tiene ninguna duda en su trabajo, o sea que lo saca hacia adelante seguro. Ojalá no, pero se antoja, pues si no es en el penúltimo, será en el antepenúltimo o si no en el último. Pero ojalá me equivoque y pues faltando 6 ya tengamos el objetivo cumplido. Bueno, está a nuestro alcance porque matemáticamente lo está y porque la dinámica del equipo, aún habiendo tenido malos resultados y ya te digo que las dinámicas suelen afectar mucho al rendimiento de los jugadores y al rendimiento de los equipos sobre todo. Este equipo no ha bajado los brazos, siguen entrenando al primer nivel y bueno, yo creo mucho en el trabajo. Cuando trabajas las cosas suelen salir, a no ser que haya otros condicionantes exteriores tipo lesiones o tipo condicionantes externos, ¿no? Y yo creo que la plantilla está unida y tiene ganas de salir de donde estamos. Entonces, aunque nos va a costar mucho, yo no sé si lo lograremos de forma holgada o jugaremos playoff, no sé lo que pasará, pero el equipo tiene una muy buena mentalidad y seguro que lo sacamos adelante. Conseguido, salvados. Vamos a salvarnos. Sabes que hemos tenido vidas paralelas durante un buen tiempo. Te deseo lo mejor, que sigas en esta línea y que pronto nos veamos en la ACB. Un abrazo. Y decirte que bueno, eres una persona que aprecio como persona, pero sobre todo también que admiro como entrenador, porque eres muy constante, porque siempre tienes las ideas muy claras y porque sobre todo tienes una cosa, no tienes ninguna duda de tu trabajo y para mí eso es lo más importante. Yo espero estar muchos años donde estoy porque estoy convencido que dentro de poco estaremos juntos en esta liga, ¿de acuerdo? Te espero. Felicitarle por la trayectoria, por el aniversario y que cumpla muchos más, que en este trabajo es complicado y le deseo lo mejor. Felicitarle, ojalá que cumpla también muchos más. Yo creo que la labor que está haciendo es fenomenal ante un equipo que bueno, todos sabemos que las limitaciones que puede tener. Y la verdad que bueno, que lo único que le pido es que disfrute como yo he disfrutado, ¿no? Ya le hemos felicitado y yo creo que es importante en cualquier club que hacen partidos en una división nacional, es importante y yo creo que con tu merecimiento pues lo ha logrado, ¿no? La profesionalidad y la seriedad que ha demostrado en el club y humanamente como persona pues también es para valorarlo y tenerlo en cuenta. Hoy en día cumplir 100 partidos al frente de Palencia Baloncesto de cualquier otro club, yo creo que es una hazaña y bueno, pues eso demuestra un poco la seriedad, la dedicación y el profesionalismo que siempre ha ofrecido al frente del equipo, ¿no? ¡Nacho, quédate! ¡Nacho, quédate! ¡Nacho, quédate! Bueno, lo primero darle la enhorabuena por cumplir 100 partidos ya en Palencia. Lo segundo agradecerle de todo el trabajo que está realizando, las alegrías que nos ha proporcionado con el equipo durante estos 100 partidos y esperar que, bueno, que no se quede todo esto aquí. ¡Vamos, mi Palencia! ¡Vamos, campeón! Bueno, Nacho, enhorabuena por tus 100 partidos con este equipo. Muchas gracias por lo que has hecho por esta ciudad y nada, mucho ánimo para que puedan ser muchos más. ¡Ese Nacho como mola se merece una hora! Que felicidades por sus 100 partidos y que a ver si sigue aquí estando más veces. ¡Felicidades, Nacho! Nacho, pues muchas felicidades por tus 100 partidos aquí en el Palencia
y pues a ver si hay otros 100. Muchas felicidades por tus 100 partidos en el Palencia y sigue así, no cambies y serán 100, 1000 o los que tú quieras. Bueno, Nacho, pues ya sabes que lo más importante para mí es eso, tener la suerte de sentirte cerca y sobre todo y por encima de todo lo muchísimo que te quiero. Nacho, cariño, tú ten voluntad de que vais a seguir adelante, que vais a subir como mínimo hacia la mitad de la tabla. Y tú vete con esa idea, yo confío en ti. Y gracias a la afición de Palencia, que tanto respeto ha tenido por mi hijo. Muchas gracias a todos. Nacho Lezcano, te unes a los 300.